Parte de la diversión de nuestro mundo es explorar estas formas de vida y aprender más sobre ellas. Así que, desde la mantarraya hasta el hipopótamo y más, aquí hay 20 animales anormalmente grandes que realmente existen. Número 20. La mantarraya. Posiblemente una de las criaturas más intrigantes y hermosas del océano hoy en día es la mantarraya gigante. También se la conoce como la mantarraya volcánica oceánica gigante y es la más grande de las especies de rayas y un espécimen que ha estado en los ojos de muchos investigadores oceánicos como un excelente ejemplo de lo grandiosa que puede ser la vida en el océano. Esto se debe principalmente al hecho de que su tamaño en términos de envergadura es muy grande, ya que muchas miden más de 7,3 metros y algunas afirman que incluso pueden llegar a medir 9 metros, dependiendo de la criatura. Por lo general, se considera que un humano alto mide alrededor de 1,80 metros, lo que significa que la mantarraya gigante es potencialmente 4 o 5 veces más grande que un humano en términos de envergadura. Eso sí que es mucho. Otro elemento interesante de la mantarraya gigante es cómo nada, dependiendo de las aguas en las que se encuentre. Cuando se encuentra en aguas más profundas, puede tender a moverse en línea recta. Sin embargo, cuando se encuentra en aguas menos profundas y más cerca del sol, se sabe que nada de forma más relajada y que simplemente nada sin hacer nada. Pero, ¿por qué? Bueno, nadie lo sabe, pero claramente funciona para la criatura. Un verdadero placer para ciertos buceadores es cuando un grupo de mantarrayas gigantes se reúne en grupos, que pueden llegar a ser de hasta 50 a veces, lo que lo convierte en algo realmente digno de contemplar. Sin mencionar que estas mantarrayas son muy amables con los humanos y como resultado, a la gente le encanta encontrarlas para nadar junto a ellas, lo que brinda una experiencia verdaderamente memorable. Como resultado, a pesar de su enorme tamaño, se alimentan principalmente por filtración, comen cosas como peces más pequeños y plancton y no criaturas más grandes. Por lo tanto, no son una amenaza para los humanos y todos estamos agradecidos por eso. Número 19. Hipopótamo. Para algunas personas en el mundo, el hipopótamo es una criatura que se debe disfrutar y apreciar. Son el foco del juego de los niños adorados, hipopótamos hambrientos, y aparecen en películas como Madagascar, donde son criaturas que se divierten y realmente no les importa ser tan grandes. Y sí, encontrará a quienes creen que puede tener un hipopótamo como mascota e incluso los tienen como prueba. Pero déjeme ser claro, estas enormes criaturas no solo son corpulentas, son una de las criaturas más peligrosas del planeta. Los machos miden normalmente 3,5 metros, miden aproximadamente 1,5 metros y pesan alrededor de 3.200 kilos. En términos de tamaño físico, pueden ser del sexo más grande, pesando aproximadamente un 30% más que la hembra. Pero para que quede claro, aunque una hembra pese un 30% menos, sigue pesando miles de libras. Y ahí es donde entra el peligro, porque estas criaturas son grandes y están al mando. Pero también son rápidas. Pueden arremeter contra ti a una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora. Se podría pensar que esta criatura es lenta debido a su tamaño, pero de hecho puede provocar estampidas. Y ya sea en tierra o en el agua, puede causar muchos estragos. Tanto es así que la gente en África sabe que hay que temerle al hipopótamo porque se sabe que es súper territorial, que puede derribar barcos y que literalmente ha mordido a personas en mitades antes. Ah, sí. Y según la cultura popular, los hipopótamos son criaturas adorablemente grandes, pero si te encuentras con uno en la naturaleza, vas a tener una experiencia muy diferente, te lo garantizo. Número 18. El rinoceronte. El rinoceronte es otra criatura que tiene cierta reputación en la cultura popular en comparación con el mundo real. Porque si observamos la especie de rinoceronte en su conjunto hoy en día, veremos que la humanidad ha devastado a estas majestuosas criaturas y es una lucha simplemente para mantenerlas con vida. Lo cual es triste, porque los rinocerontes son herbívoros y si bien atacan a las personas, es principalmente porque su territorio es invadido. Orlando, creen que es alguien que está tratando de atacarlos, lo cual es más preciso de lo que te imaginas. Estas criaturas pueden medir unos 3,6 metros de largo y algunas incluso pesan hasta 2.700 kilos, aunque el promedio está más bien entre 1,300
y 1,800 kilos. Pero aún así, es mucha masa para lanzarse hacia ti cuando atacan. Y sí, si se les provoca, atacan. De hecho, entonces, ¿por qué está en peligro el rinoceronte como especie? Bueno, eso sería por el marfil de su cuerno. El marfil es un material que en ciertas partes del mundo es increíblemente valioso. Por eso cazan criaturas como el rinoceronte para cortarles los cuernos. Y lo que es igualmente malo a veces es que si dejan al rinoceronte vivo sin su cuerno, está prácticamente condenado a una vida de dificultades. Ahora bien, es cierto que se lucha por estas criaturas en términos de conservación. Hay muchos intentos de tratar de mantener y rehabilitar la población de rinocerontes, pero el problema es que la especie de rinoceronte sigue muriendo a un ritmo bastante masivo, y si las cosas no cambian, toda la especie se extinguirá y será en gran medida culpa nuestra como humanos. Número 17. La ballena azul. La ballena azul es una criatura histórica en muchos sentidos, y uno de los más importantes es que la mayoría la clasifica como la criatura más grande que ha vivido en la Tierra hoy en día, y posiblemente de todos los tiempos, dependiendo de ciertas mediciones que se han publicado sobre ella. Ahora bien, si no lo sabías, la ballena azul tiene un récord oficial de longitud de 98 pies y algunos registros no oficiales que la superan con creces, incluida una que se dice que medía 108 pies. Otros dicen que incluso podría ser más grande. Pero seguramente estas medidas no son inventadas, ¿verdad? Bueno, ha habido formas sospechosas de medirlas durante el tiempo en que se han encontrado algunas de estas ballenas azules. Por lo tanto, es posible que algunas personas hayan exagerado o sobreestimado su tamaño real. Independientemente de todo eso, las ballenas confirmadas que se han medido tienen un tamaño impresionante y fácilmente la convierten en uno de los animales más grandes del mundo en la actualidad, si no el más grande, y no menos importante, es porque pueden pesar más de 440.000 libras. Se dice que sus corazones dentro de su cuerpo son del tamaño de un vehículo de longitud completa. Ningún otro animal puede siquiera acercarse al peso de esta criatura. Y, sin embargo, eso lamentablemente es parte del problema, porque como la ballena azul ha sido durante mucho tiempo un objetivo del mundo humano, ya que casi fue cazada hasta la extinción en el siglo XVIII, se han hecho esfuerzos de conservación y la caza y matanza de ballenas azules se ha prohibido en ciertos países que más han participado en esto. Sin embargo, la población de ballenas azules sigue en peligro y probablemente lo estará durante mucho tiempo. Número 16. Elefante africano de sabana. En la actualidad, en el mundo hay todo tipo de elefantes y muchos de ellos son bastante grandes. Pero en términos de tamaño y masa, el elefante africano de sabana es el más grande de todos. Su altura hasta los hombros puede alcanzar una masa de 4 metros y su longitud puede llegar a los 7,3 metros. Y cuando combinas eso, este elefante puede pesar más de 10 toneladas. Por lo tanto, el elefante africano de sabana es considerado el animal terrestre más grande del mundo en la actualidad. Y si estás pensando, bueno, eso debe significar que son criaturas difíciles de abatir, estarías en lo cierto. Debido a lo grandes que son, no tienen depredadores naturales ni enemigos que intenten matarlos. Esto se aplica doblemente cuando están en manada, porque, piénsalo, ¿realmente querrías enfrentarte a una manada de elefantes? Yo no lo creo. Y, por supuesto, la tragedia aquí es que, como ciertos animales que ya he mencionado, el elefante africano de sabana es otra especie que está en peligro debido a las manos humanas. Literalmente, de hecho, porque al igual que el rinoceronte, el elefante africano de sabana tiene marfil a través de sus colmillos. Y tanto los traficantes de marfil como los cazadores furtivos matarán a estos elefantes para obtenerlo y luego mostrar su nuevo premio. En términos del elefante. Además, su hábitat está siendo destrozado constantemente por la raza humana en constante expansión, lo que es malo para ellos específicamente porque como animales sociales les gusta viajar. Y si abandonan este mundo, nos daremos cuenta muy rápidamente. Número 15. El pez Leeds. Ahora bien, si nunca has oído hablar de esta criatura de las profundidades, no hay problema, porque está extinta desde hace bastante tiempo. De hecho, se dice que el pez Leeds se remonta al período Jurásico de la vida y ha desaparecido desde entonces.
Dependiendo de a quién le creas, este podría ser el pez más grande que haya existido jamás, lo cual es decir mucho. Pero como habrás adivinado, su nombre es más que un ingenioso juego de palabras. El pez Leeds recibe su nombre del coleccionista de fósiles Alfred Nicholson Leeds, quien lo descubrió antes de 1886 cerca de Peterborough, Inglaterra. Los fósiles que encontró Leeds le dieron al pez el nombre específico porque los restos estaban tan fragmentados que eran extremadamente difíciles de reconocer e interpretar. Bueno, solo necesitas encontrar más restos, podrías estar gritando. Bueno, es una pena que no pensaran en eso, ¿verdad? Oh, espera, sí lo hicieron. De hecho, se han encontrado más de 70 individuos de este pez, lo cual es muy impresionante. Pero cada uno de ellos ha tenido problemas que hacen que sea casi imposible determinar qué tan grande podría haber sido y exactamente cómo era. Las mejores conjeturas de varias personas que han estudiado este pez tampoco han podido ser definitivas. Una comparación hecha por un hombre que lo encontró decía que podría tener unos 30 pies de largo, mientras que otros dicen que en realidad era más grande, y algunos dicen que mucho más pequeño. El pez también tenía proporciones muy inusuales, y eso no es realmente útil cuando se trata de obtener respuestas definitivas. Ahora, lo que podemos decir es que era una criatura grande, según lo que sabemos. Pero, ¿cuán grande? Bueno, el mundo puede que nunca lo descubra. Número 14. Calamares colosales. Todos conocen las historias, sin duda cuentos de pescadores de un calamar o pulpo gigante que era lo suficientemente grande como para hundir o incluso comerse barcos enteros. Esta es la historia del Kraken y aparentemente existe en la cultura pop, en el mito e incluso en una marca de ron, si recordamos correctamente. Pero si estás buscando calamares reales que tengan el gran tamaño real, necesitas buscar entidades como el calamar colosal. Durante mucho tiempo se pensó que este calamar era una especie de mito. Eso es, hasta que fue arrastrado hasta la orilla y sorprendió a todos. Misterios de las profundidades, ¿no? Bueno, al igual que la ballena azul, existen algunas discrepancias en cuanto al tamaño del calamar colosal. La mayoría de ellos han sido examinados personalmente y se ha medido que miden alrededor de 15 pies. Sin embargo, basándose en los restos de uno, algunos dicen que pueden llegar a medir más de 30 pies de largo y pesar alrededor de 1.500 libras. Todo eso lo convierte en un calamar muy grande. Otra cosa que los hace tan míticos incluso hoy en día es que, si bien sabemos que existieron y sabemos algo sobre su estilo de vida, en realidad no sabemos mucho más. Por ejemplo, si quieres encontrar las versiones adultas del calamar, tendrías que bajar a las profundidades del océano. Estoy hablando de más de 6.000 pies de profundidad, a veces solo para alcanzarlos, y mucho menos estudiarlos. Sin embargo, los científicos han hecho varias conjeturas sobre cómo actúan, qué comen, etc. Pero hasta que podamos estudiarlos constantemente, seguirán siendo un misterio para nosotros. Número 13. Pulpos gigantes del Pacífico. Ahora acabo de hablar de un calamar, así que pasaré a un pulpo. Específicamente, hablaré sobre el pulpo gigante del Pacífico, que se cree que es la especie más grande del mundo en este momento. A diferencia del calamar que acabo de mencionar, tengo una medida precisa de lo que puede ser el pulpo gigante del Pacífico. Uno que fue capturado y medido en realidad pesaba alrededor de 600 libras y medía 30 pies de largo. Así que no es tan voluminoso como los calamares, pero tienen el tamaño, eso es seguro. Sin embargo, lo que podría sorprenderte es que, a pesar de lo grande y probablemente amenazante que parece esta criatura, no está por encima de usar trucos básicos para escapar de los enemigos, como el camuflaje. El pulpo está equipado con una célula pigmentaria especial llamada cromatóforos justo debajo de la superficie de la piel, y eso le permite cambiar de color y mimetizarse con entornos rocosos o cargados de coral. Hay muchos pulpos que tienen este tipo de habilidad, pero no la esperarías de uno tan grande como el pulpo gigante del Pacífico. Y si quieres una razón para no meterte con él, ¿qué te parece esto? Su legendaria tinta que todos sabemos que expulsan. Bueno, de hecho es tóxica, tan tóxica que si el pulpo queda atrapado en su propia tinta, se envenena y en esencia se suicida. Cazan de noche camarones, almejas, langostas y peces,
pero también se sabe que comen pequeños tiburones usando sus bocas en forma de pico para perforar a sus presas. Apuesto a que olvidaste que los pulpos tienen pico y solo puedes imaginarte lo grande que parece el de un pulpo de 30 pies. Número 12. Escorpiones marinos. Ahora es el momento de otra lección de historia. Pero a diferencia de la última, te alegrarás de que este esté extinto. Ahora bien, cuando normalmente piensas en escorpiones, probablemente te imagines a esos pequeños correteando por el desierto o la arena con sus diminutos aguijones, intentando alcanzar todo lo que pudieran. Sin embargo, el escorpión marino, bueno, era enorme, pero ¿cuán grande? Bueno, unos 2,5 metros de largo. A modo de comparación, el escorpión más grande del mundo en la actualidad mide solo 25 centímetros como máximo. Si hacemos los cálculos, eso significa que este escorpión marino es más de 9 veces más grande que el escorpión más grande del mundo en la actualidad. Pero eso no es todo lo que los hacía aterradores, y es algo que me alegro de que haya desaparecido. Piensa por un segundo en cómo son los escorpiones modernos. Si pudieras imaginártelos, probablemente pensarías en la armadura que tienen en sus cuerpos. Pero el escorpión marino, bueno, esto probablemente se debió al periodo de tiempo en el que se encontraban, donde los depredadores estaban por todas partes y uno tenía que asegurarse de poder manejar lo que viniera a por uno. Además, como los escorpiones normales, tenían colas que usaban para golpear a sus enemigos, así como garras para atacarlos. Así que estaban bien blindados, tenían capacidades ofensivas, y eso es bastante aterrador para algo que mide 2,5 metros. ¿Tienes curiosidad por saber a dónde fueron todos los escorpiones marinos y por qué no están hoy en día? Bueno, la respuesta fue que hubo un evento llamado la extinción del Triásico Pérmico. Fue tan aterrador y poderoso que, de hecho, acabó con aproximadamente el 90% de la vida en la Tierra, según los científicos. Y estos escorpiones marinos estaban en ese 90%. Ahora, afortunadamente, la evolución parece haberse dado cuenta de que tener escorpiones enormes no era realmente una buena idea. Así que ahora hemos terminado con los más pequeños. Número 11. Salamandras gigantes chinas. A continuación tenemos a la salamandra gigante china, un animal que se conoce como fósil viviente. Y mirándola no es realmente difícil ver por qué. Para ser claros, sí, se trata de una salamandra y es la última especie de salamandra gigante en la Tierra. En promedio, la mayoría de las salamandras miden entre 10 y 20 centímetros. Sin embargo, la salamandra gigante china en realidad mide 1,80 metros de largo. Debido a ese tamaño, es el anfibio más grande del mundo en la actualidad y es verdaderamente una criatura única entre su especie, porque, como se señaló, la mayoría de ellos son pequeños. Así que esto sería como si los escorpiones marinos todavía estuvieran presentes junto con otros escorpiones. Pero, afortunadamente, la salamandra gigante china no es una amenaza para las personas. Bueno, al menos esperamos que sea una criatura que sea completamente acuática, que viva en arroyos y lagos rocosos con agua clara, y que normalmente viva en grietas oscuras, fangosas o incluso rocosas a lo largo de las orillas. Pero, en un giro, tampoco tiene miedo de vivir a grandes alturas. Incluso hay una secta de estas criaturas que puede vivir a más de 13 pies sobre el nivel del mar. Ahora, lamentablemente, la salamandra gigante china está casi extinta. Actualmente está etiquetada como en peligro crítico, lo que significa que está muy al borde de desaparecer. La razón de esto es que los humanos han arruinado su hábitat e incluso han dañado la población al capturarlas y cazarlas. Hay muchos esfuerzos para intentar restaurarlas, incluso hay granjas para ellas en lugares como China. Así que, con suerte, este fósil viviente no se extinguirá como sus hermanos. Número 10. Blossom, la vaca. Damas y caballeros, quiero que conozcan a Blossom. Sí, Blossom es una vaca. Qué observador de su parte. Pero lo que la hace tan especial para esta lista es que es la vaca más grande que ha existido. Bueno, al lado de mi exnovia de la escuela secundaria, claro. Pero, ¿cuánto mide nuestra cierva, Blossom? Bueno, digamos que mide 6 pies y 4 pulgadas. Esa es una novilla corpulenta, un bovino gigante. Blossom vivía en una granja en Orangeville, Illinois, y su dueña, Patty Meads Hanson, adquirió a Blossom cuando la vaca tenía solo 8 semanas.
Uno solo puede imaginarse lo que pensaron sus dueños cuando pasó de ser una linda ternera a, bueno, Blossom. Durante su vida, fue la recepcionista oficial del retiro de artesanía Memory Lane, que se realizó en la granja. Pero sin duda trajo a mucha gente a la fiesta, por así decirlo, ya que esto es definitivamente algo que no se ve todos los días. La razón por la que nos centramos en esta vaca es que es una vaca muy grande. La mayoría de los granjeros matarían literalmente no solo para conseguir esta vaca, sino para criarla para poder tener vacas más grandes en sus granjas. Por lo general, cuando piensas en una vaca grande, piensas en un poco más grande, pero esta era mucho más grande. Y hasta que alguien la destrone, Blossom siempre será la vaca más grande del vecindario. Número 9. Arañas Goliath devoradoras de pájaros. Ahora pasamos a las arañas, algo que odio. Odio hablar de ellas, mirarlas, pensar que se arrastran sobre mí mientras duermo. Pero esta es una de las que más odio porque es la más grande de su tipo. La araña Goliath devoradora de pájaros es, de hecho, la araña más grande en masa, con un peso de aproximadamente 6,2 onzas. Y además, puede alcanzar hasta 12 pulgadas de largo a veces, lo que la coloca muy por encima de lo que la mayoría de las arañas o incluso las como las tarántulas alcanzan en tamaño. Pero sé que te estás haciendo la pregunta tan importante de si realmente come pájaros. Bueno, sí lo hace. Se ha visto a la araña comiendo pájaros y eso debería decirte todo lo que realmente necesitas saber sobre ella, porque si es tan grande y puede comer pájaros, eso está mal. Realmente, muy mal. Tan mal, de hecho, que algunos de ustedes podrían estar preguntándose si les hará daño o incluso los comerá si se acercan demasiado. Bueno, sí, lo intentará. Tiene una mordedura que es venenosa. En realidad no es suficiente para matar a un humano, pero se puede comparar con una picadura de avispa, lo que significa que es muy dolorosa y es algo con lo que probablemente no quieras poner a prueba tu tolerancia al dolor. Pero espera, hay más. La araña Goliath devoradora de pájaros puede clavarte las púas que tiene en las patas. Son muy desmontables y si logran entrar en tu cuerpo o incluso en tus globos oculares, sentirás irritación durante días antes de poder sacarlas. Es grande, es espeluznante y puede ser molestamente dolorosa. Suena como una araña con la que nunca quiero encontrarme si me salgo con la mía. Número 8. Zeus, el perro. Hay muchos perros grandes y algunas especies son enormes desde el principio. Pero en términos de altura, el título del perro más alto de la historia le correspondería al gran danés conocido como Zeus. El 4 de octubre de 2011 se midió a este gran danés en particular y alcanzó unas asombrosas 44 pulgadas de altura. Eso lo convierte realmente en el perro más alto del mundo. A pesar de su altura, solo pesaba alrededor de 155 libras, por lo que no creo que no estuviera siendo alimentado lo suficiente, ya que comía alrededor de 15 libras de comida perenne por semana. Eso es mucho. La verdadera altura de Zeus provenía de sus piernas muy largas, que le permitían medir más de 7 pies y 4 pulgadas cuando se paraba sobre sus patas traseras, lo que lo ponía a la par de los jugadores de baloncesto de la NBA. De hecho, era tan alto que podía caminar hasta el fregadero y beber del grifo. Lamentablemente, Zeus falleció en 2014, pero aunque ya no está, no ha habido ningún perro que haya podido igualar su increíble altura. Número 7. Darius, el conejo. Cuando piensas en conejos, probablemente imaginas pequeñas criaturas peludas que cabrían cómodamente en tus manos. Sin embargo, la naturaleza a veces nos sorprende con ejemplares que desafían nuestras expectativas. Entre estos asombrosos animales se encuentra Darius, un conejo que redefinió los límites de lo que creíamos posible para su especie. Este gigantesco lagomorfo no era un producto de la imaginación o un truco fotográfico, sino un conejo real y tangible que dejaba boquiabiertos a todos los que lo veían. Darius, perteneciente a la raza de conejos gigantes continentales, alcanzó la impresionante longitud de 1,20 metros. Para poner esto en perspectiva, imagina un conejo del tamaño de un niño pequeño o de un perro mediano. Su tamaño era tan extraordinario que incluso entre su propia raza, conocida por producir ejemplares de gran tamaño, Darius se destacaba como un auténtico gigante.
La existencia de Darius nos recuerda que el reino animal está lleno de maravillas y sorpresas. Si te encontraras con un par de conejos de este tamaño en tu jardín, sin duda, la experiencia sería surrealista. Podrías llegar a cuestionar tu propia percepción de la realidad, preguntándote si estás ante una ilusión óptica o si, por alguna razón inexplicable, has entrado en un mundo donde los conejos han crecido a proporciones gigantescas. Es una imagen que desafía nuestra comprensión habitual del mundo natural y nos invita a maravillarnos con la diversidad y las posibilidades que existen en la naturaleza. Número 6. Ligres. Ahora bien, este es uno del que es divertido hablar porque... ¿qué pasa cuando mezclas un tigre con un león? Bueno, obtienes un ligre, una entidad verdaderamente enorme. Eso está bien. Más que la suma de sus partes. También es uno de mis animales favoritos, criado por sus habilidades y magia. El ligre promedio mide alrededor de 3-6 metros de largo y también son criaturas muy pesadas, 418 kilos en lo que respecta al más grande, pero eso no les impide correr a más de 50 kilómetros por hora en el suelo. Ahora bien, si quieren saber cuál fue el ligre más grande, ese habría sido Hércules, un ejemplar verdaderamente impresionante que vive en la reserva de vida salvaje Myrtle Beach Safari en Carolina del Sur. Algunos señalarían con razón que deberíamos hacer ciertos tipos de animales híbridos como Hércules, pero en este caso podríamos hacer una excepción. Quiero decir, venga, miren esa cosa. No pueden decirme que no es una criatura genial que definitivamente querrían tener como mascota o incluso para montar majestuosamente en la batalla. Número 5. Rayas enormes. A veces es interesante cómo encontramos las criaturas más grandes. Algunas de ellas se encuentran por accidente, algunas son criadas o, en el caso de una cría, McElroy. Y sí, ese es su verdadero nombre. Ella pasó a atrapar una enorme criatura con nuestro sedal y enrolló una raya de 185 libras. Ahora bien, es cierto que Babe estaba en su bote con su esposo durante el rodeo de divas de los clubes de escritorio y Derek cuando pescó al gigante que es más grande que ella, y eso lo hace bastante impresionante cuando lo piensas. Ahora en serio, solo mira la foto de ella y la raya juntas. Realmente lo atrapó y eso es increíble. Además de todo eso, también rompió el récord anterior por más de 40 libras y eso lo convierte en una captura realmente grande. Número 4. Cangrejos araña japoneses. En realidad, hay una variedad de cangrejos que podrían haber sido incluidos en esta lista debido a sus impresionantes dimensiones, pero el cangrejo araña japonés se destaca de manera especial. Este crustáceo es verdaderamente extraordinario porque, al observarlo, parece desafiar los límites de lo posible en cuanto a tamaño, especialmente cuando se aprecia la extensión máxima de sus patas. Es tan asombroso que, de hecho, algunas de las primeras personas que tuvieron la fortuna de capturarlo no dudaron en apodarlo Crabzilla, en una clara referencia al legendario monstruo Godzilla, debido a sus proporciones colosales que parecían salidas de una película de ciencia ficción. Sin embargo, es importante señalar que no es común encontrarse con este gigante marino durante un paseo casual por la playa. El cangrejo araña japonés, al igual que otras fascinantes especies de las profundidades, tiene su hábitat en las zonas abisales del océano. Estos enigmáticos crustáceos suelen habitar en lugares que se encuentran a una profundidad asombrosa de casi 2000 pies bajo el nivel del mar. Esta característica los convierte en criaturas verdaderamente misteriosas y difíciles de estudiar, añadiendo un aura de misterio a su ya impresionante presencia. Debido a su hábitat remoto y a la dificultad que implica observarlos en su entorno natural, el cangrejo araña japonés se ha convertido en una especie de leyenda marina. Verlo en persona es una experiencia tan impactante y poco común que muchos consideran que hay que verlo para creerlo. Esta frase no solo refleja el asombro que provoca su tamaño, sino también la rareza de su avistamiento, convirtiendo cada encuentro con esta criatura en un evento verdaderamente memorable y casi mítico en el mundo de la biología marina. Número 3. Medusas. Ahora, no estoy hablando de la gorgona, estoy hablando de una serpiente real, una pitón reticulada, nada menos que, si no lo sabes, es una de las especies de serpientes más grandes que hay actualmente en la Tierra. Para ser claros, esta serpiente en particular no es la más grande que se haya medido, pero en el momento de su medición era la más grande en cautiverio,
lo que significa que medía 25 pies y 2 pulgadas de largo en 2011, lo que la convierte en una serpiente verdaderamente larga. La razón por la que tuve que hacer la salvedad sobre lo grande que era se debe al hecho de que hay serpientes en la naturaleza que se han medido, incluidas pitones reticuladas que han superado los 30 pies, aunque ver a Medusa en persona puede hacerte sentir como si te hubieran convertido en piedra. Número 2. A lo largo. La especie de cocodrilo más grande del mundo en la actualidad es el imponente cocodrilo de agua salada, y el ejemplar más colosal jamás medido fue un verdadero titán conocido como Lolong. Pero, ¿cuán grande era realmente Lolong? Prepárate para asombrarte. Este gigante escamoso medía la impresionante longitud de 6,1 metros y pesaba más de 1000 kilogramos. Para ponerlo en perspectiva, imagina un automóvil compacto con escamas y dientes afilados. Sí, Lolong era un auténtico coloso, una maravilla de la naturaleza que desafiaba la imaginación desde cualquier ángulo que se le mirara. La captura de este leviatán viviente no fue tarea fácil. Requirió una operación meticulosamente planeada que se extendió durante un largo periodo, demandando una cantidad extraordinaria de recursos, personal especializado y, sobre todo, una inmensa dosis de paciencia y determinación. A pesar de contar con un equipo altamente capacitado y equipamiento de vanguardia, la fuerza descomunal de Lolong puso a prueba los límites de la ingeniería humana. Se necesitó una combinación de estrategia, tecnología y pura fuerza bruta para finalmente someter a esta bestia prehistórica. Tras su exitosa captura, Lolong fue trasladado a un recinto especialmente diseñado para albergar a un animal de sus proporciones colosales. Allí, bajo el cuidado de expertos en reptiles, Lolong se convirtió en una sensación mediática y en un embajador involuntario de su especie, atrayendo la atención del mundo hacia la conservación de los cocodrilos de agua salada. Lamentablemente, como suele ocurrir con los gigantes de la naturaleza, la vida de Lolong en cautiverio fue relativamente corta. Después de pasar sus últimos años como una atracción que maravillaba a visitantes de todo el globo, este magnífico espécimen finalmente sucumbió, dejando tras de sí un legado que continúa inspirando asombro y respeto por estos antiguos depredadores. Número 1. Un gran pico. Ahora bien, ¿quién es Big Bill?, te preguntarás. Bueno, ese sería el cerdo más grande del mundo y el poseedor del récord hasta el día de hoy. De hecho, Big Bill era un ejemplar extraordinario de la raza de porcelana polaca, un verdadero coloso porcino que dejaba boquiabiertos a todos los que lo veían. Este gigante de 4 patas pesaba la asombrosa cantidad de 1130 kilos, equivalente al peso de un automóvil compacto, y medía 2,7 metros de largo, prácticamente la longitud de una camioneta pick-up. Para poner en perspectiva las dimensiones de este cerdo superlativo, imagina que su altura hasta los hombros alcanzaba 1,50 metros, aproximadamente lo mismo que la altura promedio de una niña de 12 años. Esto significa que si te pararas junto a Big Bill, probablemente te llegaría al pecho o incluso más arriba. Eso sí que es un cerdo grande, así de simple. La mera presencia de Big Bill era suficiente para hacer que cualquier granja pareciera diminuta en comparación. Curiosamente, el dueño adquirió a Big Bill por menos de $4 debido a circunstancias trágicas con su madre. Esta pequeña inversión resultó en la posesión del cerdo más grande del mundo. Estar junto a Big Bill era una experiencia impresionante que dejaba a cualquiera sin aliento, mostrando el asombroso tamaño que pueden alcanzar estos animales. La existencia de criaturas como Big Bill nos recuerda la increíble diversidad del reino animal. Estos seres colosales nos hacen reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo natural, mostrándonos cuán pequeños podemos ser los humanos en comparación. Los animales realmente grandes nos hacen sentir diminutos en un mundo lleno de maravillas naturales. Nos vemos en el próximo video.